semana comenzamos nuestra serie de sermones en el capítulo 6 y estábamos hablando de estas dos escenas, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a entender que Cristo es el Señor de toda verdad. Es decir, ¿quién es la persona que define lo que es verdad? Y debemos reconocer que no soy yo, principalmente ni los líderes, ni el pastor de inglés, ni ningún otro pastor que pueda ser importante en esta tierra. Quien define la verdad es el Señor Jesús. El problema es que muchas veces para nosotros la verdad puede estar desconectada de nuestra vida diaria, ¿ok? Y a veces la verdad lo vemos en un contraste con la compasión, o lo vemos en un contraste con la misericordia. O inclusive he escuchado a pastores que dicen, no quiero estudiar más esto que me dicen verdad, porque no es importante para mí, más bien quiero ser misericordioso. Más bien quiero ser compasivo. Cuando dicen la verdad, es como que no les importa la vida de la gente, sino que solamente les importa dar duro a la gente y decirles verdad, esto es verdad, esto es verdad. Pero con Jesús vemos en el capítulo 6 de Lucas que es lo totalmente opuesto. Es decir, Jesús aplica la verdad y al decir la verdad, Él actúa en misericordia hacia sus discípulos al darles de comer. Para los fariseos en Lucas capítulo 6, ellos dicen, están rompiendo, están violando el sábado porque agarraron el trigo, cosecharon, lo refregaron en las manos y eso es un trabajo. Entonces son culpables de muerte. Pero vemos que, mis hermanos, la verdad va de mano de la compasión. La verdad va de la mano de la misericordia. Y me atrevo a decir que mientras más verdad conocemos, más misericordiosos somos, más compasivos somos, más verdaderos somos, más útiles somos para la iglesia de Cristo Jesús. Porque no estamos tratando de adivinar lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que Dios ha dicho y podemos actuar en confianza en lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Y me llama mucho la atención Mateo capítulo 11, si pueden ir conmigo por favor, Mateo capítulo 11, porque en la narrativa de los evangelios, tanto de Mateo, Marcos y Lucas, la sección que precede a la historia de los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo, en el libro de Mateo, tiene unas palabras hermosas de parte de Jesús. Y tiene esta oración de Jesús hacia el Padre en el versículo 25. Mateo capítulo 11, versículo 25. Me avisan que no lo tienen, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Una relación cercana, una relación tan íntima. O sea, el Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Pero luego nos va a decir quiénes pueden conocer al Padre, además del Hijo. Dice en el versículo 27 al final, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo podemos conocer al Padre? Solamente a través del Hijo. Porque acabamos de ver que al Hijo le han sido entregadas todas las cosas de parte del Padre. Entonces, para los fariseos en Lucas 6, mis hermanos, ellos trataban de llegar al Padre por sí mismos. ¿Ok? Ellos comenzaron a establecer leyes tras leyes tras leyes para decir, si tal vez tenemos suficientes leyes, tarde o temprano podemos llegar al Padre. Si tenemos suficientes leyes y podemos obedecerlas al pie de la letra, o por lo menos las obedecemos en su mayoría, 99% obediencia, 1% desobediencia. Tal vez de esa manera podemos llegar al Padre. Pero en esa sección previa, en el libro de Mateo, Jesús afirma
que la única manera de llegar al Padre, la única manera de conocer al Padre es solamente a través del Hijo. ¿Por qué? Porque al Hijo le fueron dadas todas las cosas. Y la pregunta es, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es la experiencia de alguien que viene al Hijo para llegar al Padre? Para los fariseos implicaba regla tras regla tras regla. Y si no cumples estas reglas que hemos puesto, te mereces la muerte. Pero para Jesús, miren lo que dice en el versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Esa es una manera de decir, ven a mí, pecador. Ven a mí, tú que estás cargando con este pecado. Ven a mí, tú que estás realmente y no sabes qué hacer y estás tan cargado en tu mente y en tu corazón que dices, Dios no me puede aceptar porque mi pecado es demasiado grande y Dios es un Dios santo. Entonces, ¿cómo puedo obedecer lo suficiente para llegar a Dios? Y Jesús les dice, ven a mí, ¿ok? Ven a mí. Tú que estás trabajado y cargado y yo te voy a dar descanso. Y si ustedes se acuerdan, todo el problema en Lucas capítulo 6, todo el problema fue que Jesús y los discípulos estaban trabajando en el sábado, el día de descanso, el día de reposo. Entonces para el judío era muy importante. Una manera de llegar al cielo es que tú guardes el sábado, que tú descanses el sábado. Y Jesús dice, la única manera de tener un descanso verdadero es a través de ¿quién? A través de venir al Hijo. Solamente Él te puede dar un descanso verdadero. Solamente Él te puede dar un descanso de esos pecados de tu corazón. Solamente Él puede pagar ese precio por el pecado que los fariseos estaban tratando de pagarlo o incluso vivir una salvación que no tenían a la luz de llevar estas cargas y de hacer que otros lleven también esas cargas. Pero Jesús dice en el versículo 29, llevad mi yugo, y utiliza acá la idea de los bueyes, ¿no es cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es decir, al venir a Cristo no significa que tú vas a hacer lo que quieres. ¿Ok? No significa que tú vas a hacer lo que te dé la gana y soy salvo y nos vemos en el cielo. Pero Jesús dice, al venir a mí tú vas a realmente descansar. Y estudiábamos hoy día Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, cuando dice, ¿no es cierto?, que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con todo ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo. Hay una realidad y una paz y un descanso verdadero que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Pero vemos acá que no podemos, el descanso en Cristo no significa que podemos hacer lo que queremos. Y Jesús dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo les daré descanso. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de ¿quién? Aprended de mí, que soy manso, y esta palabra de acá, humilde de corazón. O sea, acá está diciendo que el corazón de Dios es ¿qué? O sea, tiene un amor genuino por la persona que viene a Él. Esta parte es importantísima porque dice, yo soy manso y humilde de corazón. Acá estamos hablando del corazón de Dios mismo. Es decir, realmente Él quiere darte descanso de estas cargas. Realmente Él quiere darte descanso de tus pecados. Realmente Él te ofrece algo que nadie más puede ofrecerte. Para el hombre son las reglas. Si cumples suficientes reglas, tienes paz de que por lo menos moralmente eres bueno. Pero reconocemos que delante de Dios eso no va. Delante de Dios la mancha de nuestro pecado permanece, a menos que nuestro descanso venga de alguien más. Venga por el sacrificio de alguien más. Y acá Jesús dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ¿y qué? Ligera mi carga. Esta parte es importantísima. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, y eso significa hallar el descanso para vuestras almas. ¿Por qué está esta sección antes del capítulo 12 de Mateo?
Porque en el capítulo 12 de Mateo comienza la narrativa que estudiamos la anterior semana. En el capítulo 12 de Mateo dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron que, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Así luce alguien que está trabajado y cargado. Alguien que quiere autojustificarse a través de sus obras. Alguien que comienza a ver el mal en los demás y no ve su propio mal. Alguien que dice, mira, si te portas lo suficientemente bien, de alguna manera llegas a ser parte de este grupo de autojustificados y tarde o temprano, si nos portamos lo suficientemente bien, vamos al cielo. Pero acá Jesús, y también Mateo lo pone a renglón seguido porque quiere demostrar que los fariseos estaban poniendo un trabajo y una carga que no era de Dios. No era de Dios. Y esta carga era que los discípulos y Jesús no podían recoger espigas y comer en el día de reposo. Eso fue una carga puesta por los fariseos, fue una cosa que ellos añadieron a la Biblia para parecer más santos. Y hay una historia en la que dice que en 1992, en un barrio ortodoxo judío, se comenzaron a quemar dos casas, una casa, un departamento. Y era en un sábado, en un día de reposo. Y la pregunta al rabí fue ¿cuál? Llamamos al 911. Y le tomó al rabí aproximadamente media hora para decidir. ¿Por qué? Porque el llamar implicaba ¿qué? Trabajo. Se quemaron dos departamentos. Pero en la mente de ellos querían cumplir el sábado. Ellos querían agradar a Dios. Pero realmente la hipocresía de tratar de agradar a Dios sin Cristo Jesús causa esto. Cargas y trabajos. Insatisfacción. Imperfección. Frustración. Porque no podemos acercarnos a Dios sin Cristo Jesús. No podemos. Y por eso acá, cuando los discípulos acusan, veíamos que ese era el problema la anterior semana, ¿no es cierto? Había un problema que acusaron a Jesús de trabajar en el día de reposo, de hacer algo que no es lícito en el día de reposo. Y la anterior semana vimos que no estaban rompiendo la ley. No estaban rompiendo la ley. Bíblicamente, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 23, ellos podían tomar de los campos del vecino y tomar lo necesario para alimentarse, para satisfacer la necesidad inmediata de tener hambre. No rompieron la ley, pero de acuerdo a las leyes extras de los fariseos, ellos sí rompieron la ley. Y esa fue la acusación. Esa fue la acusación. Recordamos que Lucas no nos dice que ellos tenían hambre. Mateo nos dice los discípulos tenían hambre. Entonces, ¿qué va a hacer Jesús? Y eso fue lo que comenzamos la anterior semana. Vamos a Lucas capítulo 6, por favor. Porque Jesús va a dar la solución al problema. Recuerdan, hay cargas, hay trabajos que los fariseos quieren poner. Hay estas cargas que no pueden perdonar pecados, sino que más bien hacen que la vida del pecador sea una vida hipócrita de tratar de agradar a Dios. Pero Jesús les va a mostrar verdaderamente qué significaba el día de reposo. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo Jesús interpreta la ley del día de reposo? Si vamos al versículo 3 de Lucas capítulo 6, dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Esta frase es muy bonita. ¿Por qué? Porque los fariseos eran eruditos de la ley, eran expertos en la ley. Entonces Jesús utiliza la palabra para saber si realmente son expertos como dicen ser. Entonces hay una diferencia entre saber, interpretar y aplicar. Los fariseos sabían la historia que Jesús les va a decir, pero la práctica que ellos habían tenido significaba que los fariseos nunca entendieron lo que estaba escrito en 1 de Samuel capítulo 21.
No sabían. Entonces primero hay una confrontación a la hipocresía de los fariseos, de que ellos se decían expertos en la ley, pero realmente no sabían interpretarla correctamente. Sabían en dónde estaba la historia, sabían qué decía ese versículo, sabían realmente cuál era la moraleja, o tal vez la moral de la historia, pero no sabían interpretar realmente lo que quería decir esa historia. Entonces Jesús les dice primeramente, ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Entonces Jesús responde a la acusación. Y acá vemos que tiene que ver con ¿qué? Con el hambre. Con el hambre. Se enfoca Jesús en eso. Recuerdan que también los fariseos añadieron nuevas leyes de cuánto puedes caminar en el día de reposo. Recuerdan 3,000 pies. Si querían alargar su casa, agarraban sogas y se agarraban de la soga para de alguna manera poder ir más lejos en el día de reposo. Pero vemos que Jesús está diciendo acá es un problema de hambre. Demostrar misericordia al hambriento. Es decir, ¿la ley y la misericordia están opuestas? Esa es la pregunta que Jesús va a responder acá. Es decir, ¿no había lugar para que alguien en el sábado pueda ser alimentado? Que se muera de hambre entonces con tal de cumplir con esa ley de no trabajar el sábado para producir alimento. Que se muera el hambriento, que se muera Jesús, que se mueran sus discípulos de hambre. Pero acá en el capítulo 6 Jesús le dice esto. Capítulo 6, versículo 4. Primero le dice lo que hizo David. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de las cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. La anterior semana leímos 1 Samuel 21 y veíamos que David viene huyendo ¿de quién? Del rey Saúl. Lo quiere matar. Recuerdan que está en el contexto de la amistad que tiene David y Jonathan, y hacen un pacto de amistad en el cual Jonathan le dice, yo voy a dar mi vida por ti si es necesario. Y viene David huyendo con unos hombres que le están acompañando, y justo llega el día de reposo. ¿Ok? 1 Samuel, capítulo 21. Acompáñenme, por favor. 1 Samuel, capítulo 21. Entonces les está recordando Jesús a los fariseos. Mira, esto es lo que dice la Escritura. 1 Samuel, capítulo 21. Llega en el versículo 1, dice que vino David a Nob. ¿Ok? Nob es una ciudad donde estaban los sacerdotes. El sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Vimos la anterior semana, David miente. Pero la acusación de Lucas 6 es que tenemos hambre y estás comiendo en el día de reposo. Esa es la acusación. Entonces, acá Jesús no se va a enfocar en la mentira de David, porque David va a pagar por ser un hombre mentiroso también. Va a ser castigado de parte de Dios por no honrar al Señor con ello. Pero miren lo que dice acá en el versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Esa es la pregunta de David al sacerdote, ¿ok? Ahimelech. Dice, dame 5 panes o lo que tengas. Porque David viene con hambre, viene huyendo, viene no sé caminando cuántas veces, cuántas millas, cuántos kilómetros. Y dice el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado por lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí, y a los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuánto más no serán santos hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ya no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes del día que fueron quitados.
Y estaban allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. ¿Cuál es el caso acá? Porque siempre cuando leemos el Antiguo Testamento a veces nos quedamos como que, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Por qué Jesús trae a la memoria esto de los fariseos? David está huyendo, ¿ok? Él miente y dice, me envió Saúl. No, Saúl no le envió, Saúl lo quiere matar. Pero tiene hambre David, tiene hambre, ¿ok? Llega donde este sacerdote. Ahora, de acuerdo al texto y de acuerdo a Levítico 24, entendemos que esto sucedió en un día de reposo. ¿Por qué? Porque solamente en el día de reposo se cambiaban los panes de la proposición. ¿Qué significaba esto? En Levítico 24 y en Éxodo 31 el Señor les dice a los israelitas, específicamente al sacerdote, cada día de reposo tú cocinarás 12 panes. ¿Ok? 12 panes. ¿Por qué creen 12 panes? Representando a las tribus de Israel. Y ese pan en el día de reposo tiene que ser puesto en esta mesa que fue preparada en el tabernáculo para los panes de la proposición y luego que fue puesto también en el templo. Representaba a las 12 tribus, era pan caliente el sábado que comenzaba, 12, y duraba ¿cuánto tiempo? 7 días. 7 días. Entonces esa era parte del ritual que Dios había establecido dentro del tabernáculo y después dentro del templo. ¿Ok? Tiene su función. Y una de las funciones era recordarles a ellos, ¿no es cierto?, la salida de Egipto, pero también recordarles que quién es el que provee el pan de cada día. Es Dios. Dios es su proveedor. Dios es el proveedor para las 12 tribus. Entonces esa era la manera del ritual de demostrar que Dios es el proveedor para las 12 tribus. David llega el sábado y justo llega en el día de reposo cuando el sacerdote está sacando los 12 panes viejos y está poniendo 12 nuevos, calientitos. Estaban listos para demostrar el propósito que tenían. ¿Ok? Dios es nuestro proveedor de pan. Ese era el propósito. ¿Ok? Dios es nuestro proveedor. Llega David y le dice, dame pan. En Levítico estaba establecido que solamente el sacerdote debía comer ese pan. ¿Ok? Solo el sacerdote podía participar de ese pan. ¿Qué hace el sacerdote? Él le dice, mira, cambié el pan, te lo puedo dar. Si se mantuvieron limpios durante este tiempo. Si están sin pecado, si no han tocado mujer en este tiempo, yo puedo darles el pan. Y David afirma esto cuando él le dice, en el versículo 5, dice, David respondió, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí, y dice ya los cuerpos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuánto más no serán santos hoy sus cuerpos. ¿Ok? El único requerimiento del sacerdote es que ellos estén bien con Dios. O sea, que estén bien. Pero acá, ¿cuál es el punto? Que el sacerdote podría haber dicho, hey, el ritual dice, no darás pan a nadie, sino más bien, tú te lo tienes que comer. Ese es el ritual. El sacerdote podría haber dicho, David, tú sabes que este pan es para mí. No tengo hambre, pero es para mí. Estoy bien comido, pero es para mí. Y prefiero botarlo a la basura antes que darte a ti este pan que representa el ritual de reconocer que Dios es nuestro proveedor. El sacerdote no hace eso. El sacerdote actúa ¿con qué? El sacerdote actúa con misericordia. Y yo creo que ese es el espíritu de la ley. O sea, la ley no quita de lado la misericordia. Y acá el sacerdote no es condenado por Dios. Porque miren lo que dice 1 Samuel capítulo 22. ¿Lo tienen? 1 Samuel capítulo 22. Este hombre llamado Doeg se fue corriendo y le dijo a Saúl, yo sé dónde está David. Entonces Saúl sale,
Pero miren lo que dice el versículo 10. Versículo 9, comencemos por ahí. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Esaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él ¿a quién? A Jehová. Acá nos dice que el sacerdote ¿con quién consultó? Dice que consultó con Dios. No fue arbitrario. Es decir, de Dios vino ¿qué? El deseo de tener misericordia hacia el hambriento. Vino de Dios. El sacerdote no dijo, no, mira, que no nos vea Dios, te voy a pasar por abajo de la mesa, esconde el pan, David, bien, que no te vean, porque si no Dios va a mandar un rayo por comerte este pan. Es interesante, pero hay misericordia envuelta acá. O sea, el ritual está ahí, pero el ritual tiene el propósito de recordarnos que Dios es nuestro proveedor. ¿Y cuál es el propósito de demostrarle a David y darle el pan? ¿Cuál es el propósito? Demostrarle a David que Dios es tu proveedor. Este pan no vino de los sacerdotes, este pan no vino necesariamente de la buena voluntad del sacerdote, sino vino de la realidad que Dios es un Dios de misericordia y por lo tanto provee el pan de cada día. Es Dios, es Dios. Y acá en el versículo 10 nos dice que él consultó por David a Jehová y le dio provisiones. Y no solamente le da provisiones, sino también le da la espada de Goliat, el filisteo. Eso tiene que ver más con la lealtad a David que a Saúl. Y después vamos a ver cómo se desenvuelve la historia cuando David ya es proclamado rey. Y David nunca toca la vida de Saúl, debido a que él sabía que Saúl era escogido por Dios y también amaba a su amigo Jonathan. Entonces, pero esto es parte de otra historia. Pero reconocemos que acá lo que Jesús quiere decir a los fariseos es, o sea, la ley como tal no está exenta de la aplicación de la misericordia. No está. No está exenta de la aplicación de la misericordia. Y muchas veces el ritual reemplaza la misericordia. Y podemos ver nuestra vida cristiana como una especie de verdad, pero no compasión y no misericordia. Y acá tenemos que ver está hablando de las cosas básicas de cada día. Dar pan a alguien. Alimentar a alguien. O sea, es el corazón de Dios que es manso y humilde. Y acá en Lucas capítulo 6, regresando a Lucas capítulo 6, vemos que Jesús les dice que David tuvo hambre en el versículo 3 y los que con él estaban, entró a la casa de Dios, toma los panes de la proposición y Jesús les recuerda a los fariseos. No es lícito comer de este pan sino solo a los sacerdotes, pero David comió el pan. Ahora la pregunta es, ¿David rompió la ley? ¿David quebrantó la ley? El sacerdote quebrantó la ley, porque si quebrantó la ley el sacerdote debía morir. Pero por eso leímos el versículo 10 del capítulo 22. ¿Ok? ¿Por qué lo leímos? Es interesante esta parte, porque 1 Samuel 22:10 nos dice que el sacerdote consultó con Jehová. Y estuvo todo bien. Dale de comer al hambriento. Dale de comer al hambriento. Y acá Jesús le dice a los fariseos, o sea, están tan metidos en su autojustificación que se olvidan de lo básico de la ley. Y tienen que aplicar misericordia. Y dentro de esta misericordia está el alimentar a los discípulos y también alimentar a Jesús. Esa es la respuesta de Jesús. Hay una solución. Y Jesús interpreta correctamente la ley. Jesús interpreta correctamente la ley. Al utilizar este ejemplo del Antiguo Testamento y al decirle a los fariseos, llegaron al punto de en su legalismo levantar el ritual. ¿Sobre qué? Sobre el corazón de Dios, que es manso y humilde de corazón. Pero así es el que se autojustifica, mis hermanos. Así luce alguien que no confía en Cristo Jesús para salvación. Alguien que trata de ganarse el cielo por sus propias obras.
Alguien que trata, mis hermanos, de siempre buscar la manera de ver el error en otros y de decir, bueno, de alguna manera yo soy lo suficientemente bueno para ganarme la salvación. Y no podemos leer más en la historia de David, aparte de la realidad que estaba hambriento y que el Señor le dio de comer, y que la misericordia y la compasión, mis hermanos, son más importantes que la ceremonia y el ritual. Esta parte es muy importante. La misericordia y la compasión son mucho más importantes que la ceremonia y mucho más importantes que el ritual. Muy importante. Y Jesús les demuestra a ellos. O sea, en el sistema del sábado ustedes oprimieron a la gente. Y la oprimieron hasta el punto de que ellos no podían levantar a su animal que caía en un hueco. Los oprimieron hasta el punto de que si alguien tenía hambre no podía cocinar y se tenía que morir de hambre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el sábado. Y a ti te obligaron a que si alguien tiene hambre no le des a nadie porque es el día de reposo. Es el día de reposo. Y con la historia de Samuel nos demuestra que el sacerdote entiende y tiene misericordia de David y le da de comer. Entonces, como consecuencia, ¿quién? Jesucristo, que es el dador de la ley, puede y ejerce esa misma misericordia para dar de comer ¿a quién? A sus discípulos. O sea, el propósito del sábado nunca fue que alguien se muera de hambre. ¿Cuál fue el propósito del sábado? Tener un día en el cual la gente podría enfocarse en Dios. Podría dejar de lado las ocupaciones y pensar realmente en lo maravilloso que es Dios, que piensen en esa señal de que el Señor fue el que los sacó de Egipto. Era un día no solamente de descanso físico, sino también era un día de reflexión espiritual. Eso era el sábado para ellos, o debía haber sido el sábado para ellos. Pero acá Jesús termina en el versículo 5 con una frase impresionante. Él dice, y les decía, el Hijo del Hombre es ¿qué? Es Señor aún del día de reposo. Es decir, lo irónico de la historia es que los fariseos le están diciendo al dador de la ley cómo debe interpretar la ley. Los fariseos tratan de decirle a Jesús cómo deben hacer, cómo debe vivir, cuando Jesús es el Señor, cuando Jesús es el que dio la palabra, cuando Él es el autor principal de la palabra. Y no somos así muchas veces nosotros. Ignoramos la palabra de Jesús. Le decimos a Jesús, Jesús, ¿qué sabes tú de mi vida? Tú no tienes nada que decir en esta situación. Pero mis hermanos, este era un día para realmente reflexionar acerca de que Dios es el dador de absolutamente todo. Pero se olvidaron esto, los fariseos. Y miren lo que dice Marcos capítulo 2, porque Marcos nos ofrece una perspectiva muy interesante acerca del propósito del sábado. Marcos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27. Porque ¿cuál era el propósito del sábado? Porque yo sé que hay sectas inclusive ahora que guardan el sábado como un requerimiento para la salvación. Pero mire lo que dice acá, versículo 27, Marcos capítulo 2. También les dijo, ¿el día de reposo es para qué? El día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Ok? Y no el hombre por causa del día de reposo. Es decir, el sábado fue diseñado para ayudar al hombre, no para ser una carga para el hombre. Fue diseñado para hacerle bien al hombre, no para que se sienta presionado de que si hago esto, Dios se enoja. Si no hago esto, Dios se enoja. Si hago esto, se enoja mi vecino, se enoja el otro vecino. Si salgo a la calle y tengo pan en el día de reposo, me van a apedrear. Porque no tenía que haber hecho eso. Y acá es hermoso que el espíritu del sábado estaba diseñado para el pueblo de Dios. O sea, en este momento era la señal del pacto de Israel con su Dios,
de que tenían un día reservado ¿para qué? Para descansar y para el bienestar de ellos mismos. Ese era el punto. Luego se volvió ya un día religioso que tenía todas estas restricciones. Pero acá en Marcos nos recuerda que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para darle un descanso. Pero acá Jesús dice acá también, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, ¿aún de qué? Del día de reposo. Y acá hay algo muy importante, porque yo sé que tal vez algunos tienen la pregunta, ¿por qué ya no guardamos el sábado? Es una pregunta válida, creo yo, y los adventistas también, ellos guardan el sábado, ¿ok? Los adventistas tienen servicios del sábado, y era interesante, una persona tenía un familiar que se casó en domingo, y no se casó en el sábado, ¿por qué? Porque era adventista. Era adventista. Entonces yo le dije a la persona, dile que tu sábado es el domingo y que no puedes ir a la boda. Pero esas cosas, si ven como aún ahora en la modernidad vemos cargas innecesarias. Por ejemplo, creo que son los testigos de Jehová que no pueden donar sangre, o que no pueden recibir una transfusión de sangre. Entonces, si la persona llega al hospital y necesita una transfusión de sangre, ¿qué sucede? Soy testigo de Jehová, déjame morir. Yo tenía un compañero en la escuela que cuando tuvimos el reconocimiento de los mejores alumnos de la escuela, era el último año, era en un sábado. Y yo recuerdo, ahora lo tengo en la memoria, estábamos todos practicando con las banderas de Ecuador, de la ciudad, de la escuela, practicando y simplemente disfrutando del fruto del trabajo de 6 años de estudio. Y él tenía las calificaciones para ser el tercer mejor de toda la escuela. Pero yo recuerdo viéndolo sentado en un muro, viendo cómo otro ocupó su lugar, que sí podía venir el sábado. Él era adventista. No sé qué pasó con él, pero me dio una tristeza tremenda. Leyes de hombres, reglas de hombres, pensando que eso les hace ganar favor delante de Dios. Se olvidan de Cristo. Cristo es un amuleto de la suerte. Cristo es alguien más que me ayuda a acercarme a Dios. Cuando Jesús realmente está diciendo, no, yo soy el Señor, aún del día de reposo. Es decir, si hay un descanso verdadero, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Y por eso si ustedes van a Hechos capítulo 2, miren lo que dice Hechos capítulo 2. Aunque había todavía una transición entre algunos que se vean guardando el día de reposo, vemos que el día de reposo representa algo del antiguo pacto. Y ahora entramos al nuevo pacto, en donde la iglesia empieza a reunirse ¿cuándo? El primer día de la semana, que fue el primer día de ¿qué? Cuando Jesús resucita al tercer día. Es ahora nos estamos reuniendo el día domingo como el primer día de la semana. Y miren lo que dice acá en el versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 46. ¿Recuerdan que antes cuando ellos iban al templo o cuando ellos iban a la sinagoga? El sábado. Pero miren ahora el versículo 46. La iglesia comienza a nacer. Y dice en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cuál es la diferencia ahí? Día tras día. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos una transición en el Nuevo Testamento. Vemos que se vuelve algo de todos los días. ¿Ok? Para ellos el sábado se convirtió ¿qué? El sábado es un día que le vamos a dar a Dios. Tenía un propósito bueno, de descanso, de reflexión, pero se convirtió en un día de ¿qué? El sábado, solamente el sábado. Solamente el sábado. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos solamente el domingo, ¿no es cierto? Solamente el domingo, ¿ok?
El domingo es el día del Señor y aunque tiene un contexto teológico, llamarle el día del Señor el domingo, pero no podemos seguir en ese mismo pensamiento de guardamos el sábado, ahora guardamos el domingo. No es así, es un concepto totalmente diferente. Es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Cristo es nuestro reposo. Amén. Cristo es nuestro reposo continuo. Es decir, ahora ya no tenemos solo un día, sino tenemos ¿cuántos? 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año donde podemos adorar al Señor. Donde nuestro corazón está dedicado al Señor, donde sabemos que en Él está nuestro reposo, donde sabemos que ligera es su carga y su yugo es fácil. Mis hermanos, eso es experimentar la salvación en Cristo Jesús. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Si quieren pueden leer Gálatas en su casa para que tengan un poco más. Pero si van a Colosenses capítulo 2, versículo 16, ¿lo tienen? Miren cómo comienza a haber una transición. Dice en el versículo 16 de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque se anularon? ¿Porque ya no nos importa? Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ¿qué? ¿En quién? ¿Entendemos? El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Podemos estar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, sirviéndole en el Espíritu Santo de Dios para darle la gloria continuamente al Hijo. No solamente un sábado, sino todos los días de nuestra vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recuerden que acá hay una transición entre los que salen del judaísmo, ¿a quién? A los que comienzan a ser parte del cristianismo. Entonces hay gente que está estancada en la transición. Hay gente que sigue diciéndole a los otros, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Si no guardas el sábado no puedes ser salvo. ¿Ok? Es decir, es Cristo más esto. Pero acá Pablo les dice a los romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come ¿qué? Legumbres. ¿Con qué tenía que ver esto? Con la carne que era ofrecida a los ídolos. ¿Ok? Había carne que era ofrecida a los ídolos romanos y luego lo vendían en el mercado. Entonces gente que sabía y decía, ¿cómo puede un cristiano comer carne que fue ofrecida a los ídolos? Y para Pablo, ¿cuál es el razonamiento? Carne es carne. Fue creada por Dios. Ahora, si alguien lo utiliza para fines que no son de Dios, él es culpable y responsable de esto. Pero carne es carne. Sigue siendo buena en un steak de 18 onzas. Suavecito, ¿no es cierto? Sigue siendo bueno. Pero Pablo dice, hey, tengan cuidado. ¿Okay? Tengan cuidado de los débiles en la fe, les dice el apóstol Pablo. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios ha recibido ¿a quién? A los dos los ha recibido Dios, tanto al débil como al fuerte, como al que ha entendido esto. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Y acá no estamos hablando de una cuestión de que no puedo, o sea, no es en el contexto de pecado, no es el contexto de esta cuestión de saber que si alguien está mal en su vida, no decirle nada. Está hablando en el contexto de cómo la gente sabe que se acepta delante de Dios. ¿Cómo? Y gente decía, bueno, si come carne, ¿cómo puede ser cristiano? Si no come carne, entonces es un cristiano, o viceversa. Pero uno dice acá, miren lo que dice el versículo 5. Uno hace diferencia, ¿entre qué? Entre día y día, o
Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace ¿para quién? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿para quién no come? Para el Señor, igual da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos, ¿para quién morimos? Para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. O sea, había esta transición en la cual la gente estaba teniendo dificultades de salir de la ley y comenzar a vivir en la ley de Cristo, comenzar a vivir en el nuevo pacto. Y Pablo dice, hey, mientras haya esa transición, o sea, no estén diciéndoles uno al otro, hey, si no te circuncidas no eres salvo. ¿Ok? No, es Cristo Jesús. Y nosotros nos cuesta entender un poco esto porque no estamos en el primer siglo. No estamos transicionando de esto de que Cristo es nuestro reposo. No estamos, ahora ya estamos en años de reflexión teológica en lo cual tenemos ya una teología sistemática más completa, pero entendemos que acaba un problema en el cual la gente estaba transicionando del judaísmo al cristianismo. Pero eso no quita la realidad de que si alguien decía que eso era una condición para salvación, el apóstol Pablo dice, anatema sea, porque ese es otro evangelio. Ese es otro evangelio. Y Cristo les da la solución, ¿ok? Y les dice, esto es una cuestión de misericordia, ¿ok? Tienen hambre, tienen que comer. No están rompiendo la ley. Esa es la solución. ¿Y cómo esto se aplica para nosotros? Yo creo que hay un principio muy clave en medio de esto. Y yo creo que hay un principio muy clave en el cual quisiera preguntarles, ¿en dónde encuentran ustedes su reposo? No solamente el físico, sino el reposo de su alma. Es decir, ¿dónde descansan? ¿Dónde está su destino eterno? ¿Dónde descansa su vida realmente? ¿En guardar un sinnúmero de reglas que tarde o temprano van a romper? ¿O realmente en Cristo Jesús y en el poder transformador de su gracia a través de su muerte y su resurrección, reconociendo que solamente en Él hay salvación? Solamente en Él, en nadie más, no en un cumplimiento de reglas, ¿ok? La obediencia viene después cuando ya somos salvos, pero aún en la obediencia igual dependemos de la gracia de Dios, no es nuestra obra. Por eso la palabra dice, Jesús, el Hijo del Hombre, es el Señor del día de reposo. O sea, Él establece cuáles son las normas. Él establece, y solamente para terminar, es interesante que utiliza la palabra hijo de hombre. ¿A qué piensan que se refiere esto? Hijo de hombre. ¿Solamente porque es humano? ¿Porque es hombre? Nos lleva a Daniel. Nos lleva al libro de Daniel capítulo 7 versículo 13. ¿Ok? Miren lo que dice acá, Daniel capítulo 7 versículo 13. Aunque tenemos un concepto en el cual sabemos que Jesús es hombre y por esa razón muchos le llaman hijo de hombre, pero el título hijo de hombre va más allá de solamente representar la humanidad de Jesús. Miren el versículo 13, ¿lo tienen? Miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Acá Jesús no solamente les lleva a 1 Samuel 21 para enseñarles la importancia de la misericordia, sino al final establece que Él es ¿qué? Él es el que tiene toda autoridad, todo dominio, toda potestad sobre absolutamente todo. Porque Él es el Señor de la ley. Él tiene autoridad.
Él tiene toda autoridad sobre todo. Entonces, en la solución, Jesús les dice a los fariseos, ustedes están enfocándose en la ley cuando tienen al Señor de la ley al frente suyo. Cuando tienen al que tiene todo dominio, toda autoridad que le fue dada de parte del Padre. Y me recuerda mucho a Filipenses, ¿no es cierto? Que en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mis hermanos, la salvación, todo lo que hablamos de salvación, llega y desemboca en esta realidad y en esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque eso va realmente a dar una evidencia si hemos sido salvos o no realmente. ¿Quién es Jesús para ustedes? Y mis hermanos, los fariseos debían entender que Jesús es el único Hijo de Dios que tiene autoridad y tiene poder para salvar. Y mis hermanos, Jesús tiene autoridad y tiene poder para salvarles el día de hoy. En mi oración ustedes puedan ver el sacrificio de Cristo Jesús como su única fuente de salvación, su resurrección como su única fuente de esperanza. Y que no seamos fariseos modernos, que tratamos de acercarnos a Dios guardando cosas o no haciendo cosas o obedeciendo cosas, cuando reconocemos, mis hermanos, que solamente Jesús el que nos puede salvar y que puede hacer que la obediencia tenga realmente sentido en nuestra vida cristiana. Así que les animo a que al ver estas dos escenas tengan una perspectiva correcta acerca de Jesús y que sepan que creemos lo que Él nos dice porque Él es el Señor de toda verdad, porque a Él se le ha dado dominio, autoridad y poder sobre todas las cosas. Amén. Inclusive, como decía Martín hoy día, cuando voten, Jesús está a cargo. Jesús es en control. Él tiene todo poder, dominio y autoridad. Y cuando escriben su voto, deben preguntarse ustedes, ¿quién es el Señor de su corazón? ¿Quién es el Señor de su corazón? Y debe ser la respuesta Jesús. Vamos a orar, amado Señor, gracias Padre por este hermoso tiempo que tenemos como iglesia. Señor, ruego que podamos realmente reflexionar acerca de quién es usted en nuestra vida, Señor. Podamos evaluar nuestra vida a la luz del Evangelio de Jesucristo y podamos dejar de confiar en nuestras propias fuerzas para venir a usted. Que podamos confiar en solamente Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendiga esta semana, Padre Celestial, que al ir a nuestros hogares, Señor amado, podamos seguir confiando en usted plenamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.